Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Vamos a hacer la continuación del audio lectura del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Empezaremos en la página 163 en adelante. Bien. Inclusive, algunos los etiquetan como personas con ideales altruistas. Si de un lado son tajantes en negar que los eventos se hayan presentado, también son categóricos al afirmar que los ejecutores de los falsos positivos actuaron, primero, en representación de la justicia y segundo, en representación de la sociedad. Al cuestionamiento acerca de quiénes fueron los responsables de los falsos positivos, se responde con los reactivos subversión, defensores de los derechos humanos y sociedad. Para la mayoría de los allegados de las Fuerzas Armadas, estos no fueron cometidos por personal del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Algunos de ellos señalan que los ejecutores fueron personal de la Policía Nacional, aspecto que deja entrever en cierto grado el roce entre los familiares de los militares con los familiares de los policías. Frente a ello, la experiencia evidencia que, a lo largo de la historia, ha existido en la sociedad colombiana un cierto grado de celos entre el ente militar y el ente policial. Casi en contraposición de la percepción de los familiares de las Fuerzas Armadas sobre los falsos positivos, se ubica la percepción de personas del común sin ningún vínculo con militares y policías. Para ellas, las ejecuciones extrajudiciales obedecieron a la política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, a la política de seguridad democrática y a una estrategia militar diseñada para debilitar a la guerrilla. Mientras que las familias de los militares exigen que las investigaciones judiciales frente a los eventos los realice la justicia penal militar, los civiles claman para que éstas se realicen a la luz de la justicia ordinaria. De igual manera, la diferencia en percepción se observa cuando son interrogados acerca de la razón por la cual se debieron los falsos positivos. Mientras que para los particulares estos se debieron a la política de recompensas del gobierno de la época, a la presión de los generales por resultados militares y a la insensibilidad de los victimarios para los familiares de los militares. Estos obedecieron al incremento de la subversión, el terrorismo y al aumento de la delincuencia común y organizada. Hay un clamor por parte de los particulares para que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales tengan justicia, además de reparación y compromiso de no repetición, y un llamado para que las fuerzas militares pidan perdón a las víctimas y a la sociedad en general, además se comprometan con la no repetición, clamor este que no es compartido por los allegados del ente militar y el ente policial. Mientras que para los civiles se debe retirar de las Fuerzas Armadas a los comprometidos con los falsos positivos, para los familiares de los militares se debe defender a los militares señalados de su ejecución, además de fortalecer la imagen del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y de mejorar la formación y capacitación de soldados, suboficiales, nivel ejecutivo y oficiales. Para la mayoría de los civiles se presentaron menos de 100 crímenes en los denominados falsos positivos. Sin embargo, algunas pocas personas alcanzan a señalar que se presentaron más de 1000 asesinatos. Hay un titular en esta página 164 que dice, entre comillas, a pesar de que los muertos fueron los nuestros, la memoria no vive acá
vive en otros lugares, cierra comillas. Y una nota de Leonidas Donkins dice, nos consolamos con el cuento de que somos nosotros y no algún otro quienes conservamos la historia y la memoria de nuestro país, pero la verdad susceptible de asombrar a muchos es que la memoria llega a nuestra existencia desde el exterior. Una de las víctimas, desconsolada por no encontrar justicia después de 8 años del crimen de su hijo por parte de la 17ª Brigada del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, además de sentirse sola en la búsqueda de la verdad, de no hallar respuesta a sus múltiples requerimientos judiciales y tras haber emprendido largos trayectos para visibilizar dentro de la sociedad colombiana los falsos positivos, expresó con lágrimas en los ojos, entre comillas, a pesar de que los muertos fueron los nuestros, la memoria no vive acá. Vive en otros lugares, cierra comillas. Abre paréntesis, septiembre 2016, cierra paréntesis. La entrevista la realizamos un mes antes de que la sociedad se acercara a las urnas para decidir si refrendaban los acuerdos logrados en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Si la víctima hubiera conocido en aquellos momentos la decisión de los colombianos de prolongar los 52 años de enfrentamientos entre el Estado, la sociedad y el movimiento guerrillero, muy posiblemente su sentimiento de impotencia hubiera sido mayor. En el momento de realizarse la entrevista, el progenitor, padre de uno de los jóvenes no combatientes asesinados durante las ejecuciones extrajudiciales del presente conflicto, 2002-2010, como se lo expresó a los investigadores, se encontraba a la expectativa de la aprobación de los acuerdos de paz porque veía en el tema de víctimas lo que él y todas las víctimas de los falsos positivos se encuentran añorando. 2 puntos: verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. En la entrevista fue enfático al afirmar que la paz le traería esperanza de justicia, pues el crimen de su hijo, de igual manera que el de miles de los asesinados, era investigado por la justicia penal militar, la cual no despertaba la más mínima confianza de imparcialidad. La víctima añoraba la llegada de la paz para que la investigación de la muerte de su hijo pasara a la justicia ordinaria, reafirmando la preocupación del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada al momento de solicitar al gobierno nacional tomar las medidas necesarias para que los casos de desaparecidos encuadrados dentro de los falsos positivos fueran asumidos por la justicia ordinaria y no por la justicia militar. Entre paréntesis, la razón, 18 de octubre de 2016, cierra paréntesis. La frase de la víctima nos condujo hacia una de la tesis de Leonidas Donkins, la cual afirma que la memoria nos llega externamente, que ella surge del otro, que son los otros quienes son testigos de nosotros ante el mundo, punto y coma, entre comillas. La memoria que nos salva del no ser proviene de otro lugar. La memoria no vive aquí, vive en otra parte, cierra comillas, abre paréntesis, 2015, página 160, cierra paréntesis. Afirma el teórico de manera categórica. Tanto las palabras de la víctima como la tesis de Donkins nos remembraron. La conversación sostenida con un politólogo argentino, quien, al saber que éramos colombianos, giró fácilmente la conversación hacia los falsos positivos, demostrando tener una amplia claridad de los sucesos. Nos pareció curioso por la cantidad de información que manejaba, la postura del argentino acerca del tema, y más cuando nos dimos cuenta de realizar una lectura minuciosa a los instrumentos,
de percepción diligenciados por cientos de colombianos con los que habíamos hablado durante los últimos 4 años acerca de las ejecuciones extrajudiciales. La aplicación del instrumento, entre comillas, percepción frente a los falsos positivos, entre paréntesis, ejecuciones extrajudiciales, cierra paréntesis, desarrollados durante el periodo 2002-2010, cierra comillas, conduce a concluir que los colombianos, cuando no lo negamos o lo silenciamos, simplificamos las ejecuciones extrajudiciales tanto en la temática como en el número de eventos y el de asesinados. Incluso en el presente, algunos, a pesar de conocer ampliamente la sistematización, generalización, el modo y las circunstancias como sucedieron los eventos, entre otros, lo justifican como lo evidenciaron diferentes situaciones vividas por uno de los investigadores con varios integrantes de las Fuerzas Armadas. El investigador, quien fue abordado durante el proyecto por antiguos compañeros, recibía, no preciso si jocosamente o en serio, entre comillas, recomendaciones, cierra comillas. Un compañero le recomendó hacer lo que el sociólogo colombiano Alfredo Molano, investigador de la violencia, realizó como protección a su vida para poder continuar desarrollando su trabajo, aislarse. Otro le recomendó no continuar hurgando sobre el tema porque los acontecimientos habían sucedido en otro escenario distinto, en una época diferente a la que se vive en el presente, donde todo el mundo se encuentra hablando de paz, ya sea para defenderla o ya sea para atacarla. 2 puntos, entre comillas. Hombre, deje eso así. Eso son cosas del pasado. Es mejor no hurgar porque se puede quemar. La ceniza también quema y ahora más que nunca. No escucha que el mundo se encuentra hablando de paz y se debe olvidar y perdonar, cierra comillas. Los colombianos nos hemos convertido en una sociedad, al igual que otras, no del recuerdo sino del olvido organizado, sistemático y deliberado. Nos invitan a olvidar antes de invitarnos a buscar verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. En palabras textuales de Donskis, nuestra memoria es como una obra trágica de la imaginación que se erige monumentos a sí misma y no una red de conexiones que vincula un yo autocrítico a una identidad libre de prejuicios. Donskis irónicamente envía el chaleco salvavidas a la sociedad líquida al momento de concluir 2 puntos. Lo que necesitamos dolorosamente en tiempos de cambio constante que lo arrastra todo es una dulce mentira respecto a nosotros mismos, agradables actos de autoengaño sobre un pasado brillante que se ajusta a un modelo teórico e histórico purificado. 2 puntos. Nuestra armadura protectora, fuente de nuestra fe en el futuro. Entre paréntesis, página 160. Cierra paréntesis. Especulando, muy posiblemente, si le hubiéramos preguntado a un argentino en la época del régimen militar acerca del Plan Cóndor, aunque fuera conocedor de los eventos, al igual que cientos de sus compatriotas, hubiera ignorado su realidad. Sin embargo, como nos conduce a reflexionar Donskis, en un momento nos atreveremos a plantearnos un cuestionamiento crítico de sí mismos y del mundo circundante, recuperaremos la memoria porque con ella recuperaremos los poderes de la individualidad y la asociación y recobraremos la sensibilidad moral y política, la sensibilidad ante los otros seres humanos. Al momento de recuperar la memoria habremos aprendido a vivir nuestro presente para no repetir en ese presente y en el futuro incierto la insensibilidad ante otros seres humanos. Pero no basta solamente con la memoria para que las sociedades no se vean afectadas al cordón
umbilical, no se vean aferradas, perdón, al cordón umbilical que las puede llevar nuevamente a repetir el pasado. Se requiere conocer de la manera más fidedigna lo que pasó en el pasado. Se requiere de la verdad, aquella verdad que los patrocinadores de las ejecuciones extrajudiciales quieren ocultar. Como si únicamente la experiencia directa en la guerra fuera la única manera de sentir el conflicto colombiano, el grupo conformado por los familiares de las víctimas ejecutadas en los falsos positivos, a diferencia de los militares activos, la reserva y sus familiares reconocen su realización, sistematización y generalización. La memoria, su propósito, su propio recuerdo, es el único instrumento que les permite afrontar con dignidad el conflicto. El Estado no solamente ha desconocido la gravedad del fenómeno, sino que intenta opacarlo y reducirlo, continúa presentando a las víctimas como terroristas, delincuentes o criminales. Las víctimas son categóricas al denunciar que han tenido que soportar la lentitud de la justicia, así como la actitud soberbia del gobierno, que en el ámbito internacional continúa negando la participación de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos, como lo evidencia la postura ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre paréntesis, la Human Rights Watch, enero 2014, cierra paréntesis. A esta actitud se suma el Ministerio de Defensa y los altos mandos militares, quienes sostienen que los crímenes cometidos en campos de batalla ficticios simplemente son, entre comillas, errores militares, cierra comillas, u homicidios no intencionales de civiles en el contexto de combate, que estos son, entre comillas, ilegales pero legítimos, cierra comillas, abre paréntesis, Naciones Unidas, 7 de enero del 2013, cierra paréntesis. El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de febrero del 2012 llamaba la atención al gobierno colombiano en el sentido de advertir que las ejecuciones extrajudiciales continuaban presentándose, puntualizando casos en donde los militares prolongaban, entre comillas, bajas en combate, cierra comillas, siendo estos calificados posteriormente como, entre comillas, errores militares, cierra comillas. Abiertamente, entre comillas, el Ministerio de Defensa y altos mandos militares han realizado acciones tendientes a desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos, interviniendo y obstaculizando las investigaciones en el momento de que la Fiscalía iniciara investigaciones sobre 9 generales y exgenerales del Ejército por su presunta responsabilidad por casos de falsos positivos. El ministro de Defensa de la época salió ante la opinión pública indicando que se le estaba asignando un, entre comillas, exceso de atención, cierra comillas, al testimonio en el cual los fiscales basaron sus solicitudes, abre comillas, Human Rights Watch 2015, cierra paréntesis. Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa para la época, respondió a través de un comunicado a las críticas de Human Rights Watch, afirmando que era mentira que desde su despacho se estuviera intentando favorecer a responsables de los falsos positivos. Desmintió que las reformas como las del fuero militar afectaran los derechos humanos, enfatizó que no se permitirían difamaciones en contra de los integrantes de las Fuerzas Armadas y que el Ministerio de Defensa seguiría buscando, entre comillas, la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública, cierra comillas. Frente a los falsos positivos, aseguró que durante los últimos años no se presentaron casos y que en los hechos donde se han cometido errores militares, estos han sido puestos en conocimiento de autoridades competentes y de la opinión pública.
entre paréntesis, el tiempo 29 de enero del 2015, cierre paréntesis. Con palabras entrecortadas, una de las víctimas, al momento de contestar al interrogante de ¿cuál ha sido la gestión del Estado para aclarar los sucesos de los falsos positivos?, afirma, solo puedo hablar de impotencia, rabia, dolor y amargura cuando me dicen que ha hecho el gobierno por nosotros las víctimas, por nuestros hijos asesinados vilmente por el ejército. Entre corchetes, 3 puntos suspensivos. ¿Cómo no vamos a sentir impotencia y rabia cuando el gobierno solamente ha promovido como solución ampliar el fuero penal militar, reformar la justicia penal militar, juzgar a los criminales en cortes marciales acomodadas a sus intereses, impedir que la justicia ordinaria investigue los crímenes y desprestigiarnos a nosotros las víctimas, a nuestros abogados y a los defensores de derechos humanos que nos defienden? Se cierran los corchetes, 3 puntos suspensivos. Comunicación personal, 13 de marzo del 2014. A su vez, asevera la madre de una de las víctimas que durante los últimos años se ha dedicado a leer toda clase de normatividad para impedir que el crimen de su hijo quede en la impunidad. Entre paréntesis, comunicación personal 22 de junio del 2016, cierra paréntesis. En tal sentido, un informe de la Corte Penal Internacional del año 2012 recalcaba que existían, entre comillas, bases razonables, cierra comillas, para creer que las ejecuciones extrajudiciales de los años 2000 correspondían a una política estatal conocida desde hace años por altos mandos militares, cierra comillas, abre comillas, y maquillada o abre comillas, tolerada, cierra comillas, por los niveles superiores del Estado, entre paréntesis, el país 30 de marzo del 2014, cierra paréntesis. En su informe del 2015, la Human Rights Watch llamaba la atención por la actitud del Ministerio de Defensa y de impedir que los militares rindieran cuentas por sus crímenes al presentarle al Congreso durante. Bien, amigos, amigas, hasta aquí vamos. En el próximo video continuaremos con la página 170 en adelante. Muchas gracias y que tengan una hermosa y plácida feliz tarde. Hasta pronto.